Y hablando de qué pasa, bueno, qué está pasando en el gobierno, ¿no? Pelea entre Guzmán y Basualdo. Estamos en una discusión del modelo económico. Bueno, discusión fuerte, muy fuerte. Tema del día en la discusión nacional y lo vamos a transitar con el siguiente informe. El viernes pasado, cuando parecía que entrábamos en un fin de semana de paz y tranquilidad, Argentina dijo presente y una noticia sacudió el avispero del Frente de Todos. Por diferentes medios y redes sociales se daba por cierta la renuncia / despido de Federico Basualdo de la Subsecretaría de Energía a instancias de un pedido del propio Alberto Fernández. Y lo que parecía una gran victoria de Martín Guzmán en su disputa por el cuadro tarifario de energía desató un vendaval de cruces internos. Perdón, porque dije todo empieza el viernes, pero en verdad todo empieza antes. Podríamos decir que con este discurso. Las tarifas vuelvan a alinearse en un círculo virtuoso que permita aumentar la demanda y la actividad económica. Basualdo, un alfil cristinista, declaraba en esta misma sintonía. Nosotros nos vamos a embarcar en un esquema tarifario, como te digo, que acompañe la recuperación económica. En ese sentido, entre un 7 y un 9% resulta algo razonable. Guzmán tiene una visión un poco distinta sobre esta cuestión y cuando salió la noticia de que las tarifas energéticas iban a subir 2 veces este año, pareció que la pulseada la ganaba el ministro de Economía. Pero esta novela tuvo un giro inesperado y al final Basualdo nunca se fue y ahí el run run fue que el que ponía todas sus cositas en una caja y se tomaba el palo era el propio Guzmán. A veces pasan cosas muy tristes en esta historia. Hoy por la mañana, Kicillof salió a bancar a Basualdo. Federico Basualdo fue funcionario en mi época, es un excelente funcionario. Me parece que regular un incremento inferior a 2 dígitos es una forma de salir de este problema. Desde el gobierno dicen que Guzmán está fuerte y a esta hora la noticia es que sigue. Ahora bien, después de ver esmerilada su autoridad con alguien que está 4 escalones debajo de su figura, la pregunta es, ¿en qué condiciones sigue? ¿En qué condiciones sigue? ¿Por qué no lo arreglaron puertas adentro? ¿Qué está pasando? Gracias, Victoria Tolosa Paz, por estar acá. ¿Qué hay de fondo en esta discusión? La discusión de fondo, a mí no me gusta ponerla en términos personales, Catalina. Yo creo que la Argentina necesita mirar la canaleta por donde se van los recursos de la gran mayoría de argentinos y argentinas. O sea, hay una preocupación constante, primero en la recuperación del salario, como primera medida, jubilaciones y pensiones, pero al mismo tiempo los sectores de la informalidad. Hacemos un esfuerzo grande en tratar de inyectar permanentemente una recuperación de algo que estuvo muy mal en la Argentina y lo que estamos mirando es con la misma velocidad la canaleta por donde se va. Lo que inyectamos, canasta básica de alimentos, tarifa y también el combo de telefonía móvil y, por supuesto, servicio de internet y televisión por cable. Esas 3 estructuras son controladas y miradas con mucha atención por el presidente del gabinete y traen, por supuesto, disputas en términos de empresarios que, lo veíamos en el informe, no quieren reconocer el aumento desmedido en los alimentos, tarifas, que es el capítulo que hoy nos tiene en el informe, discutiendo cuánto y de qué manera deben aumentar los servicios de electricidad, de gas y de agua en la República Argentina y también el combo, que no es casualidad que estemos también en unas disputas con las telecomunicaciones, con las empresas proveedoras del servicio de televisión. ¿Por qué digo todo esto? Porque creo que esos 3 pilares son en definitiva la preocupación de un gobierno que tiene que tratar de recuperar salarios para poder decir lo que decía Cristina y Alberto, esta recuperación a partir de aumento del consumo, que aumenta la demanda, que tracciona la capacidad de producción de una Argentina que necesita en su sector pyme y empresario mover la capacidad instalada hacia arriba. Esa es la discusión de fondo. Yo no la pongo tanto en términos Guzmán, Basualdo, el grupo duro del kirchnerismo y los albertistas. Yo creo que no es esa la discusión. La discusión es de qué manera el Estado empieza a tener tarifas en función de los ingresos de los ciudadanos. Bien. La base tiene que estar protegida. Y para arriba de la pirámide de ingresos tiene que haber, por supuesto, una quita de subsidios que son innecesarios. Ahora vamos a profundizar de esto que decís. Hay varios temas. Me parece que abriste muchísimas ventanitas. Pero déjame profundizar con Elizabeth, porque estamos hablando del bolsillo de la gente en esta discusión, ni más ni menos. Sí, absolutamente. Pero digo, claramente lo decía Victoria recién, acá hay una pelea de fondo y tiene que ver con el rumbo económico que toma el gobierno, ¿no? Si vamos a hacer un esquema más fiscalista como pretende Guzmán y algunos sectores
sectores del gobierno o un esquema que apunta más a favorecer o a intentar ayudar a asistir a los sectores de menos recursos y garantizar que el salario se recupere para alentar el consumo. Pero bueno, efectivamente el aumento de tarifas en la electricidad ya rige, al menos el primero, y esto tiene que ver con cómo es la pelea entre Guzmán y el kirchnerismo, porque el kirchnerismo exige que solamente se aumente una vez este año y por debajo de los 2 dígitos, es decir, solamente el 9% que se anunció el día sábado en el boletín oficial. Guzmán, en cambio, dice que este es el primer tramo de un aumento que se completaría en el resto del año, del 15%, y esto, digamos, en el efecto en la tarifa promedio, ¿qué impacto tiene? Tenemos otra placa para mostrarlo. Justamente, en el caso de que solamente rija este 9% que se va a instrumentar ahora a partir del mes de mayo, que recordemos hay que sumarle un 3% que rige desde el mes pasado por una diferencia que reclamaban las distribuidoras, el impacto de tarifas es de llega a ser lo que pretende el ministro Guzmán, llegaría a los 216 pesos. Por ahí no es tanto decirlo en términos nominales de dinero, pero hay que ver también el impacto que tiene sobre el salario. Hasta 2015 las tarifas representaban solamente el 7% del salario mínimo vital y móvil. Después, con la aplicación de los aumentos que se registraron con la administración de Mauricio Macri, que quedaron congelados en agosto de 2019, el impacto llegó al 20% sobre el salario mínimo vital y móvil que cobran los argentinos de menores ingresos. A ver, yo le pregunto a Victoria si se lo quiere encargar a Guzmán. No, para nada. No, yo creo la verdad que la discusión de fondo tiene bastante que ver con lo que expresaba recién nuestra colega, en términos de que hay una mirada de protección de los niveles que hoy en la Argentina tenemos que seguir protegiendo. Nosotros estamos mirando permanentemente la relación de ingresos con estos cuadros tarifarios. Vuelvo a repetir, es importante que no perdamos de vista que si hay aumentos 1 o 2, lo importante es qué hacemos con los subsidios. Ese 1.7 que Martín Guzmán dispuso para este año en pago de subsidios, hay una discusión que es si son subsidios planos para todos iguales, esto es 45 millones de argentinos y argentinas, tampoco, 14 millones de usuarios del servicio de electricidad. A ver, la Argentina tiene una gran población, no toda esa población tiene la factura de luz para poder pagarla, 14 millones de registros de titulares de derecho a electricidad, a los que hay que mirar en su integralidad, entre ingresos, capacidad financiera y patrimonio. Nosotros la discusión que damos de fondo con el ministro Guzmán y el gabinete es si nosotros somos inteligentes como gobierno y quitamos los subsidios a los sectores que tienen mucha capacidad patrimonial y financiera, ese dinero no se ajusta, ese dinero nos permitiría seguir sosteniendo a las familias más vulnerables para que el pago de la garrafa tenga una relación con el ingreso. Claro. No hay posibilidad de una Argentina que crezca y que genere mayor nivel de consumo cuando las familias pobres están atrapadas en que el poco ingreso que tienen lo tienen que destinar a la canasta básica de alimentos que sube, a tarifas que suben y a telefonía móvil que se dispara permanentemente. Entonces, esa custodia tiene que ver. Yo creo que Martín Guzmán viene diciendo, nosotros necesitamos ir construyendo una quita del subsidio a los sectores que no lo necesitan, que son la cúspide de la pirámide de ingresos en la Argentina, para poder redistribuir los sectores eso, que hace Victoria, falta proteger. Es el tan mentado proyecto la segmentación de titulares de derecho de energía en la Argentina, que se va a ir realizando con un problema que tiene la Argentina. El desarme del Estado en 4 años y la falta de mirada estratégica tiene una complejidad. La Argentina tiene delegado en las provincias, en las cooperativas eléctricas y en las prestadoras del servicio de electricidad, que son más de 750 en la Argentina. ¿Cómo haces para tener una base de datos de todas esas cooperativas eléctricas? Quien me está mirando está en Pinamar, la energía la provee la cooperativa de Pinamar. Y quien está en la Ciudad de La Plata, Edelap. Y quien está en la Zona Norte, Edenor. Entonces, esa complejidad para ir construyendo esa base necesita un tiempo, pero hay que empezar, porque los datos que tiene el Estado nos permite poder empezar. Pero a ver, digo, Guzmán le reprocha a Basualdo no haber hecho la segmentación. No estoy al tanto de ese... Basualdo dice, yo quería avanzar con este tema, pero a mí el Banco Central y la AFIP, que son los encargados de
y que tienen toda la información para avanzar en la segmentación, no me dan los datos. Bueno, esos son, como digo yo, y los respeto como periodistas, lo que dice el periodismo. Nosotros somos parte de un gabinete que trabajamos bajo un presupuesto que tiene 1.7 destinado al subsidio. Estamos trabajando para poder sostener los ingresos de las familias de la Argentina y necesitamos construir un gobierno inteligente que pueda segmentar todo tipo de tarifas, sobre todo la de los servicios básicos, que bajo la nueva mirada de nuestro presidente amplía la telefonía móvil. Y eso también tiene que ver con cómo seguimos mirando para proteger a quienes tenemos que proteger. El bolsillo de Argentina, que vive de un salario. ¿Y alguien protege a la clase media? Bueno, porque ahí siempre es que arriba les van a cobrar y al más vulnerable lo van a cuidar. ¿Y en el medio? No, en el medio justamente estamos asistiendo, Analía, a una población muy grande en la Argentina, que es pobre de ingresos y que es una clase media que se empobreció. Un hogar, para no ser pobre, según los últimos indicadores del INDEC, tiene que superar los 60.000 pesos. Tenemos por eso 42% de la Argentina bajo la línea de la pobreza. Esa línea nos marca un horizonte que es, a toda esa población hay que protegerla. Hay un subsidio destinado, porque si no el 1.7 del PBI destinado a subsidio, pareciera que Martín Guzmán quiere levantar y que todo el mundo pague lo que la energía vale. No, hay un Estado que sigue protegiendo y subsidiando a la clase media empobrecida, a los sectores extremadamente vulnerables, pero arriba de ese punto de pobreza para arriba, también hay familias que van a seguir recibiendo el subsidio del Estado. Vuelvo a repetirte, una persona que no tiene patrimonio, que tiene que alquilar, que tiene un ingreso solo, 4 chicos, obra social, el Estado lo sigue protegiendo. Ahora, los multimillonarios de la Argentina no pueden recibir una tarifa subsidiada por el gobierno nacional teniendo altos niveles de ingresos, altos niveles de patrimonio, y que eso no afectaría para nada su vida. Un punto aparte, y vos mencionaste algo interesante en 2 o 3 oportunidades que tiene que ver con la conectividad. Y habías dicho hace algunos días que en 30 días los sectores más vulnerables van a tener conectividad todos. Estamos trabajando por eso. ¿Esto es posible? Sí, no tengas ¿Y qué quiere duda. decir que todos van a tener conectividad? ¿Que lo van a tener gratis? ¿Que van a pagar menos? Estamos diciendo que el gobierno con el decreto 690, nuestro presidente ha tomado una gran decisión, para mí visualizando que en tiempo de pandemia, para garantizarle a Argentina y a argentinos el derecho a la educación y a la salud, ya no basta con la voluntad de un gobierno. Hoy la educación la garantizás si das conectividad, si das acceso a datos móviles para que una mamá reciba su tarea por WhatsApp. Hoy garantizás educación si lográs que una aplicación del Vacunate Buenos Aires esté en cada teléfono en los hogares más pobres de la provincia de Buenos Aires. Entonces, sin esa herramienta de cómo llegás a garantizar el derecho constitucional de la educación y la salud, hoy es vía un teléfono. Y digo un teléfono y el teléfono de datos móviles... ¿Cómo? ¿Cuán cerca está de lograrse eso? Está, Porque yo, por está ejemplo, cerca. mis alumnitos no tienen datos en sus teléfonos. Bueno, nosotros, estableció el decreto 690 el Plan Básico Universal, que es ni más ni menos que la tarifa social de la telefonía móvil, en donde la población objetivo es mucho más que 3 millones. Son 19 millones de personas que podrían acceder si quisieran hoy. Jubilados de la mínima, jóvenes del Progresar, monotributo social, mamás que reciben la asignación universal por hijo, las mujeres y hombres del potencial trabajo. Hasta 2 salarios mínimos vitales y móviles deberían poder tener la cobertura de que si quieren ingresar, tendrían un plan. Bueno, por 150 pesos, WhatsApp ilimitado por 30 días. Y por 200 pesos más, 1 giga de datos móviles. Ahora, las 3 compañías de teléfono, en una reunión con nuestro jefe de gabinete de la semana pasada, se han puesto a trabajar junto con nosotros, el Consejo Nacional de Políticas Sociales, para hacer realidad esa tarifa. Esa tarifa hoy no está en los 3 millones que nos propusimos en 30 días tener esa cobertura. Bueno, cuando hablas de conectividad, porque la implementación... hagamos un puntito ahí. Cuando hablas de conectividad, estás hablando también de un tema que fue muy picante y muy caliente en los últimos días, que tiene que ver con clases presenciales o clases virtuales. De alguna manera, tener la conectividad garantizaría las clases virtuales que hoy no la puedes garantizar, porque hay mucha gente, los sectores más vulnerables, que no tienen esa conectividad. No tienen datos. Como sabemos que no tienen datos, no solamente está el decreto del derecho esencial de la telefonía móvil, sino una tarifa que acompañe ese acceso. Está claro que el gobierno pone el andamiaje legal para que eso ocurra y luego hay que trabajar con las 3 compañías de teléfono que no han logrado en todo este tiempo incluir en los sectores. Hubo una negativa muy grande y hubo falta de instrumentación que recién ahora... venimos de horas de trabajar con 2 de las 3, nos falta todavía la tercera, en términos de integrar bases de datos que nos permita ir a buscar a esas personas que el gobierno sabe quiénes son para poder brindarles el acceso al Plan Básico Universal, simplemente con un mensaje de texto que van a enviar las compañías a esos usuarios. ¿Por qué digo esto?
Porque nosotros no ponemos la discusión en presencialidad sí o no en estos términos. Creemos que las decisiones se tomaron en función de un riesgo sanitario, que es que colapse el sistema de salud. Mientras tanto, no sabemos cuánto tiempo la pandemia va a permitir esta cuestión de virtualidad y presencialidad. Pensemos que aunque mañana, digamos, todos los chicos van a la escuela, cada vez que hay un contagio, hay chicos que se retiran del aula y pasan a estar obligados a tener clases vía virtual. Cada burbuja que se desarma por un contagio requiere una estructura. Esto no es solamente por la presencialidad sí o no. Esto tiene que ver con que mientras dure la pandemia nos vamos a tener que acostumbrar a que hay aulas y alumnos que quedan desconectados por algún contagio, por ser contacto estrecho. Con lo cual, si no ponemos el foco y el acento en lograr conectividad en todas y todos los hogares de la Argentina, empezando por los últimos, en términos de que esos últimos no tienen opción, tienen que tener una tarifa acorde al ingreso. Entonces, ahora no solamente medimos la relación ingreso, electricidad, gas y agua, sino ingresos, telefonía móvil. No podemos permitir que los hogares más pobres de la Argentina gasten el 15% de su dinero en un teléfono móvil. Ahora, Victoria, es ambicioso, ¿no? Es ambicioso el proyecto. Vos estás diciendo, ahí te están mirando en televisión, seguramente mucha gente que no tiene conectividad. Sí. Tienen que ingresar hoy mismo a su prestadora de servicios. No voy a decir los nombres, son 3 en la Argentina. Te está escuchando, Victoria, estás diciendo en 30 días van a tener conectividad. No, en 30 días, 3 millones de argentinos y argentinas, los primeros 3 que tenemos obviamente una mirada puesta que son los más débiles en el escalón de los ingresos, son aquellos que tienen solamente un ingreso de asignación universal por hijo, tarjeta alimentar, que tienen una estrechez muy grande para seguir destinando lo que destinan. Porque cuando vemos que destinan 2.000 pesos a la telefonía móvil, están dejando de comprar leche, están dejando de comprar fruta, están dejando de comprar carne. Vemos ahí un riesgo de verdad muy finito, un límite muy delgado. Por eso decimos, argentinos y argentinas que tienen jubilados de la mínima, dos salarios mínimos vitales y móviles, entren hoy. Hoy tienen que entrar a esas compañías, ingresar al plan básico universal y solicitar la inscripción de ese plan. Ese plan son 150 pesos, 30 días de WhatsApp ilimitado y por 200 pesos más 1 giga. Que me dirás, 1 giga es poco. Bueno, las mamás de los barrios populares con eso harían realmente la posibilidad de sostener esta escuela virtual. Poder tener contacto con la docente, que es clave. Y esto hoy no está pasando. Entonces, por eso también le pedimos a las 3 compañías de telecomunicaciones de la Argentina esta voluntad que empieza a manifestarse, independientemente de otras discusiones, que es el cuadro tarifario, que es si son servicios básicos o no. Venimos de horas donde hay un decreto, lamentablemente no, un decreto no, una cautelar que le dio la razón en términos a Telecom de una disputa que tiene que ver con que ellos no se consideran los que aplican servicios públicos. Nosotros creemos que sí, claramente. Y van a la Corte, ¿no? En ACOM va a ser una presentación, nosotros la vemos con muy buenos ojos, que tiene que ver con que claramente hubo una vocación de nuestro presidente de declarar la telefonía móvil como un servicio esencial y quienes prestan ese servicio no son empresas que dan cualquier tipo de servicio. Por ende, las tarifas, como las de electricidad, tienen que ser consensuadas con el organismo regulador, que es el ENACOM en la República Argentina. Y eso cambia diametralmente la mirada, ¿no? Y yo creo que ahí va a haber un avance. No me preocupa tanto el fallo para una empresa, sino en todo caso me preocupa que la justicia permanentemente, en lugar de proteger e impartir justicia para 45 millones de argentinos, se prenda en dar algún tipo de ventaja a una empresa prestataria de un servicio esencial. Ahora,